Sean bienvenidos a Octavo Radio TV. El día de hoy tenemos a Constanza Meneses de NutriSport para tratar un tema muy importante para el deportista y para la población en general, que es la alimentación. Connie, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que sea una buena tarde para poder mencionar esta información, como tú la dices, de alimentación en el deportista y la gente en general, porque nos va a servir a todos, de qué modificaciones a lo mejor tenemos que hacer para el deportista en el caso del entrenamiento y las personas en general para que se puedan alimentar mejor. Oye, cuéntanos un poquitito en general cómo se ve la alimentación de la población chilena, no solamente del deportista. La verdad es que en general la alimentación en sí es un tema que yo creo que hace mucho tiempo estamos intentando cambiar, de poder quizás alimentarnos un poco mejor, de poder disminuir los índices de obesidad y sobrepeso, pero yo creo que no nos ha ido muy bien porque seguimos siendo uno de los países que en realidad lidera la obesidad a nivel mundial, por decir así, y el sedentarismo igual que está súper aumentado en Chile. Somos muchas personas las que son sedentarias, entonces yo creo que es un tema para mucho tiempo poder hablarlo, pero yo creo que en el fondo tendríamos que cambiar un poco la perspectiva y la forma de abordar estos temas para poder tener un cambio real, no un cambio que sea solamente a corto plazo, sino verlo como un cambio de estilo de vida. Bueno, efectivamente somos uno de los países que tienen mayor índice de obesidad y que va mucho más allá de un tema estético, sino es el motivo por el cual tenemos muchas enfermedades crónicas asociadas a este sedentarismo y sobrepeso generalizado. ¿Cómo ha afectado esto a la población infantil? Pasa lo mismo, o sea, tanto en la población infantil como adultos estamos liderando estos mismos índices que dices tú de sedentarismo y obesidad, y por malos hábitos más que nada, ¿ya? Llevamos unos hábitos que en el fondo es más frecuente que, por ejemplo, nosotros veamos en un negocio o en la calle a un niño comiendo, no sé, un paquete de galletas, a que sea cotidiano que una persona vaya comiendo una fruta en la calle. De hecho, es raro que una persona, yo creo que nunca nos encontramos con una persona que va comiendo una fruta como colación en la calle. Es mucho más cotidiano, como te digo yo, que sean los alimentos como snacks de galletas, que tampoco es que sea mal que los comamos, pero es muy recurrente de que sea de forma diaria. Y estos mismos malos hábitos al final, y aparte de que no nos movemos, que somos sedentarios, hace que los índices de obesidad en este caso cada vez vayan más en aumento y se sumen todas las enfermedades que conlleva el hecho de no hacer ejercicio y tener una mala alimentación. Oye, y tú en tu consulta, ¿cómo ves la comparación entre las personas sedentarias o que no son deportistas versus el deportista? ¿El deportista es una persona que tiende a alimentarse mejor o también cae en problemas de mala alimentación? La verdad es que tienden a preocuparse un poco más de la alimentación porque saben que en el fondo afecta el rendimiento en el deporte, pero a veces pasa que al no estar bien informados muchas veces tienden a también tener algún tipo de enfermedad que conlleva la alimentación por hacer regímenes muy escasos en calorías, por tratar de disminuir de alguna manera ese peso que a lo mejor les está afectando en el rendimiento, y al final terminan bajando el rendimiento en vez de mejorarlo, ¿ya? Oye, disculpa, ¿y tú cómo crees, por ejemplo, en estos casos realmente influyen mucho las redes sociales con este tipo de dietas que se van poniendo de moda cada cierto tiempo y que al final al cabo no son específicas para cada persona? Claro, lo que pasa ahí con eso, y es un súper buen punto, que muchas veces y lo digo yo, o sea, soy nutricionista y prefieren 1000 veces seguir una dieta que a lo mejor está siguiendo un youtuber, una persona famosa, y que ven que les da resultado, que a veces son ayunar, no sé, 16 horas o pasan ayunos de repente de semanas para poder disminuir de peso, o dietas que son súper estrictas, y la gente prefiere seguir eso a ir a una consulta nutricional. Claro. Lamentablemente igual se ha instaurado un poco esta inmediatez de que el resultado a corto plazo, claro, y no verlo como un estilo de vida. Y yo creo que por eso igual fracasamos tanto con
con los regímenes o con las dietas o como quieran llamarlo, porque queremos resultados rápidos y dos, no queremos esforzarnos. Entonces muchas veces ojalá el hecho de que sienten que van a pasar hambre o que en el caso de hacer actividad física, que tienen que hacer actividad física dentro de la semana, o sea, les da flojera y uno no se quiere esforzar, por lo tanto con mayor razón recae en no querer seguir el cambio en la alimentación o de estilo de vida, porque es un cambio de estilo de vida al final. Oye, y ahí trasladándonos un poquito más al tema del deportista en sí, ¿cómo debería ser la alimentación de un deportista previo al entrenamiento y durante el entrenamiento? Ya, mira, en sí el deportista obviamente se tiene que alimentar tanto antes, durante y después del entrenamiento para poder cubrir las necesidades que demanda el deporte que se está haciendo. Ya, de hecho, la alimentación pasa a ser parte del entrenamiento invisible, como le llamamos nosotros, porque un deportista tiene su entrenamiento físico, pero la alimentación, como la parte psicológica, el sueño, el descanso, son parte también del entrenamiento y nosotros llamamos ese concepto como entrenamiento invisible en el fondo porque no se ve, ¿ya? No es como el entrenamiento en sí, el físico, que tiene a lo mejor una rutina dentro de la semana de ciertos días de entrenamiento. Esto es algo que se tiene que llevar a cabo todos los días, ¿ya? Entonces, en el fondo, con el tema del entrenamiento en sí, tanto antes como durante y después, pasa a ser antes, idealmente 1 hora antes del entrenamiento, una alimentación. Durante, si es que se requiere, porque no todos los deportes o los entrenamientos requieren alimentación durante el ejercicio, y después obviamente para cubrir lo que se gastó en el entrenamiento, ¿ya? Acá, como se va a mostrar en las diapositivas, yo tengo una información sobre qué poder utilizar a lo mejor durante, si es que es efectivo en la cantidad de carbohidratos, si es que causa algún malestar gastrointestinal y si es recomendable durante el ejercicio. En el caso de la fruta, tiene un buen aporte de carbohidrato, pero hay que tener en consideración que hay frutas que tienen mucha cantidad de fibra. Por lo tanto, pueden provocar algún malestar gastrointestinal, por eso lo ideal es que tienen un riesgo moderado al ser utilizados durante el ejercicio. Hay frutas que se toleran mejor versus otras que a lo mejor comerlas durante un entrenamiento va a hacer que te duela el estómago y en vez de mejorar el rendimiento lo terminamos empeorando, ¿ya? El caso de los geles son súper utilizados en un entrenamiento porque tienen un aporte de carbohidratos que es bueno y el riesgo de malestar gastrointestinal es bajo, por lo tanto se pueden utilizar perfectamente durante un entrenamiento que sea intenso y de larga duración, y además que es de fácil digestibilidad, por lo tanto no es necesaria la masticación de por medio, que a veces igual requiere mayor gasto ya energético y te provoca que a lo mejor al respirar puedas tener algún problema al momento de consumirlo. Los líquidos azucarados o carbonatados también son súper recomendables porque en el fondo tienen buena digestibilidad, no provocan malestar gastrointestinal y el aporte de carbohidratos también es bueno para cubrir las demandas durante el entrenamiento. Las barritas energéticas lo mismo, pero acá pasa que uno tiene que masticar. Por lo tanto, si es un entrenamiento de alta intensidad donde no manejas bien la respiración, no te recomiendo las barras energéticas porque obviamente uno al masticar te puedes atorar si es que no estás como preparado para consumirlas durante un ejercicio extenuante. Se estaría transformando en un riesgo para el deporte. Claro, porque se puede atorar y al final puede provocar algún vómito. En el caso de un entrenamiento a lo mejor después podemos mejorarlo, pero si está en una competencia a lo mejor eso puede ser la causa de que pierda la competencia, ¿ya? Y el caso de los frutos secos, que muchas personas también las utilizan, yo en este caso no los recomiendo porque hidratos de carbono no tienen y son altamente con un contenido de grasa. Es grasa de buena calidad, obviamente, pero los frutos secos durante un ejercicio no es el mejor alimento, ya que la grasa provoca el lentecimiento gástrico, por lo tanto, al consumirlo puede provocar algún malestar gastrointestinal. Entonces, mejor consumirlo después del ejercicio. Ok. Sí. Bueno, entonces estamos viendo que hay varias opciones de alimentación durante el deporte y aquí es cuando el deportista tiene que empezar a conocer, así como se conoce realizando su actividad a la que se dedique, también tiene que dedicarse a conocer el tema de su alimentación. El tema de la alimentación. Eso igual es importante, Matías, porque
Cada deportista es distinto. Yo a lo mejor acá mencioné algunas ideas de qué consumir durante, pero resulta que por ponerte un ejemplo, si el plátano yo te digo que sí, pudiésemos utilizarlo durante un ejercicio, pero supongamos que a un deportista le hace súper bien y otro no se siente bien con el plátano, uno también tiene que conocerse. Entonces a lo mejor ahí nunca hacer una prueba de un alimento nuevo previo a una competencia, porque eso puede provocar que te demande que a lo mejor durante la competencia te sientas mal y no puedas terminar la competencia como tiene que ser. Siempre un alimento tiene que ser probado en un entrenamiento. Bueno, eso es súper importante lo que dice la Connie, que en carreras nunca probar cosas nuevas. Nunca probar ni cosas alimentación, ni vestimenta, ni nada. O sea, cuando uno va a una competencia, tiene que ir a hacer lo que ha hecho en los entrenamientos. En los entrenamientos. Entonces, si es por probar algo para mejorar el rendimiento, siempre se debe probar en los entrenamientos y ver cómo va funcionando el cuerpo también, en qué momento también utilizarlo. O sea, se dice que cada 15 o 20 minutos uno debería ingerir algún tipo de alimentos que te dé mayor energía durante un entrenamiento de larga duración, pero resulta que hay algunos deportistas que a lo mejor cada 15 o 20 minutos no lo necesitan, a lo mejor cada media hora sí necesitan recibir alimentación. Entonces, para eso son los entrenamientos, para después llegar a la competencia y saber en qué minuto voy a necesitar una dosis para poder seguir rindiendo al 100%. Claro. Ese es el concepto que se ha integrado el último año, que es el entrenamiento del estómago, que dicen de alguna forma. Y lo otro igual importante, que también lo mostramos acá en estas diapositivas, es el tema de la hidratación. La hidratación también requiere de una sobrecarga antes, durante y después de un entrenamiento o competencia para obviamente recuperar tanto el líquido que uno elimina por el sudor, como también los electrolitos que se van perdiendo, ¿ya? Entonces estos tipos de líquidos uno los suple en el fondo, además del agua, que eso nunca puede faltar, pero hay otros tipos de líquidos que sí nos van a ayudar a cubrir estas demandas, como son los líquidos isotónicos, las bebidas inteligentes o las Smart Drink, que a veces nosotros las conocemos como bebida energética, pero en el fondo son estas bebidas estimulantes que tienen cafeína, que no sirven tampoco para todos los tipos de ejercicios, sino más bien para ejercicios a lo mejor de más corta duración, o que se necesite más explosividad por el tema de la cafeína, que sabemos que también provoca deshidratación. Por lo tanto, igual ese tema hay que tenerlo en cuenta al momento de consumirlo, porque también si no lo utilizamos de cierta forma en un entrenamiento y llegamos a una competencia a consumir una bebida inteligente, podemos a lo mejor deshidratarnos antes y no nos vamos a dar cuenta por no haber conocido la bebida antes. Y conocer también, coordinarlo con los alimentos que uno está consumiendo, porque claro, hay geles que también tienen cafeína, y si a eso agregamos un líquido con cafeína, la cantidad de cafeína que estamos consumiendo aumenta mucho. Entonces, por eso es importante que, como decías tú antes, en el entrenamiento veamos todos los tipos de alimentos que sintamos que son los mejores para que podamos rendir mejor, y después para llegar a la competencia ya sabiendo en qué minuto utilizarlo y la dosis que vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Cómo afecta un poquito el tema de la hidratación previa a la competencia? Yo en mi caso en particular he visto de repente que previa a la carrera gente tomando agua, isotónicos como loco, y poquito antes de largar los baños están llenos, entonces claro, de repente la gente como que se sobrepasa un poco en ese tema, tiene que ser algo más controlado. Sí, por eso la sobrecarga en sí son en promedio entre 3 a 5 ml, generalmente uno trabaja por kilo de peso, pero es importante dosificar, porque si no pasa eso, que van al baño o en plena competencia quieren ir al baño pero no puedes parar, entonces al final provoca que termines perdiendo o termines rindiendo de una manera que, por la que te has preparado tanto tiempo, no lo puedas cumplir como tú quieres. Entonces por eso es importante dosificar el tipo de líquido, la cantidad, y después obviamente ya durante la competencia lo mismo. Uno en la competencia no te va a mandar un litro entero en 5 minutos, sino que lo tienes que ir dosificando. Oye, si nos vamos al otro extremo, con las personas que se hidratan muy poco durante las competencias, ¿cómo afecta su rendimiento? Ya, ahí pueden sufrir obviamente algún tipo de golpe de calor por la deshidratación,
que como mostramos acá en la imagen, va de un 2% a un 10%. Un 2% es una deshidratación que todos los deportistas sufren durante una competencia, que es lo que se espera, que es lo mínimo. Y ya cuando nos pasamos del 4% hacia arriba de deshidratación, ya pueden sufrir obviamente golpes de calor, o incluso ya si nos ponemos más drásticos pueden llegar a morir por no hidratarse bien, y más si están en altas temperaturas. ¿Ya? Porque hay obviamente a temperaturas altas con mayor razón la deshidratación es más notoria. Es súper importante igual controlar la hidratación dependiendo de la época del año que estemos. No es lo mismo competir en enero que competir ahora en, no sé, agosto, por decir algún ejemplo. Sí. Siempre en temperaturas altas lo ideal es ahí aumentar por lo menos entre 500 a 1 litro más, dependiendo de las temperaturas en que se está, en que va a ser la competencia o el entrenamiento. ¿Ya? Porque obviamente la deshidratación, ya incluso antes de partir la competencia, ya tú puedes sentir a lo mejor la boca un poco más seca por el simple hecho de estar a temperaturas altas. Entonces lo ideal es que eso no pase por el tema del rendimiento más que nada. Oye, ¿cómo? Porque hoy en día se comercializan muchas marcas con bebidas isotónicas que como comentabas tú, ayudan un poquito al rendimiento. ¿Son buenas? ¿Existe una forma de que uno mismo prepare sus bebidas isotónicas? ¿Cómo puede ser ese tema? Las bebidas isotónicas sí son buenas, no son para todos los casos. Por ejemplo, de repente uno puede ver a una persona que está con un líquido isotónico, a lo mejor en una clase de zumba. Eso siento que está de más, ¿ya? Porque obviamente no todas las competencias o los entrenamientos requieren de un líquido isotónico, pero sí son necesarios para las personas que compiten y hacen un tipo de deporte en que en realidad los electrolitos van a disminuir. Ya es una manera rápida de reponer los electrolitos. Están todas estas bebidas, las Gatorade, Powerade, los jugos Go igual, pero nosotros podemos hacerlo en casa, ya que ¿qué se va a requerir? A lo mejor alguna fruta cítrica, ¿ya? Sal o bicarbonato de sodio, agua, pueden utilizar un poco de azúcar, miel, que son en el fondo ingredientes que todo el mundo tiene en la casa, y con eso te puedes preparar un líquido isotónico. Ya en el fondo lo que tiene que tener un líquido isotónico es un poco de hidratos de carbono, que lo puedes sacar de la fruta o de la misma miel o del azúcar, sal, ya, porque en el fondo es el sodio que se va perdiendo, y algún cítrico que te ayude como a rehidratarte, o plátano también, que tiene potasio. Súper. Oye, una duda que se está quedando aquí en el tintero, en la parte previa a la competencia, que hay algo que es muy popular, sobre todo en los deportes de resistencia, esa talleridad previa a la competencia, en donde la gente se pone a llenar su estanque con todo lo que con todo lo que pueden. ¿Eso es tan así? ¿Se hace esa forma o tiene otra forma de llevarse a cabo? Claro, lo que pasa ahí es que es una manera obviamente como súper conocida, porque en el fondo los tallarines son un alimento que te va a aportar 100% carbohidrato. Ya lo puedes suplir, obviamente, no tiene por qué ser siempre tallarín, puede ser arroz, a lo mejor algún otro tipo de cereal, pero sí obviamente es importante que previo a una competencia, si es de larga duración, tenemos que cubrir el glucógeno, que en el fondo es el azúcar almacenado en el cuerpo, y que te va a ayudar obviamente a que puedas rendir en el ejercicio. Por lo tanto, sí se utiliza eso para poder obviamente sobrecargar previo a la competencia, que normalmente se hace la noche anterior, si es que obviamente la competencia es en la mañana. Si tu competencia fuese en la noche, a lo mejor eso se haría en la hora de almuerzo o en el desayuno, ¿ya? Okay. Alguna forma de hacer la sobrecarga. Bueno, si bien hemos visto conceptos generales de alimentación, hay que recalcar eso, que son conceptos generales y que, claro, como comentaste tú en algún momento, todas las personas somos distintas y necesitamos especificaciones distintas en nuestra alimentación, y que para eso tienen que ir a la nutricionista. En este caso pueden visitar a Connie en NutriSport y resolver todas sus dudas. Claro, siempre una planificación alimentaria tiene que ser individualizada, por mucho que uno de repente vea que a lo mejor la planificación se parezca a otra, pero siempre hay algo diferente, ¿ya? Alguna carga distinta, alguna sobrecarga diferente, o cómo abordar a lo mejor el cómo te vas a alimentar durante el ejercicio o después del ejercicio, porque todas las personas somos distintas y nos vamos adaptando de una forma diferente. Hay algunos que
de verdad funcionan mejor a lo mejor con consumir un alimento, aunque no cubramos la sobrecarga, pero a lo mejor en menos cantidad porque no son capaces de tolerar tanta alimentación, versus otros que necesitan a lo mejor el doble que esa persona haciendo el mismo ejercicio. Entonces, todo es diferente. Cada persona es distinta y se debe tratar como tal. Súper. Oye, Connie, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y hacer la entrega de toda esta información que sin duda es muy valiosa para el deportista y para la gente en general. Gracias a ustedes por la invitación y cualquier tema que de repente queramos abordar con la alimentación nos podemos ver de nuevo. Ok, muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy aquí en Octavo Radio TV.